Buen día, profesor, compañeros. Bueno, nuestro grupo está conformado por Michael Miranda, Magdalena de Mera, Mauricio de Mera y quien les habla, Jason Molina. Nuestro tema a exponer es producción de peces marinos en aguas dulces en Latinoamérica. Como introducción tenemos que una ojeada en la producción actual de peces marinos en Latinoamérica nos proporciona una visión de la realidad muy diferente a de los peces de agua dulce, crustáceos o moluscos. En el caso del cultivo de peces marinos y teniendo en cuenta el periodo 1996-2004, que son 8 años, la producción ha sido escasa y fluctuante. El desarrollo tecnológico que permite la producción continua de juveniles está bien desarrollada. Sin embargo, para los restos de especies todavía está en fase de estudio o fase piloto. Existen avances significativos en la aplicación de hormonas para conseguir la puesta de numerosas especies y se han conseguido desoves naturales de especies que han sido mantenidas y manejadas de acuerdo a sus características biológicas. Aquí vamos a hablarles de jurales, que es el nombre vulgar, el científico Carangidae. El jural o chicharro es una especie de pez peciforme de la familia Carangidae. Es un pez azul distribuido ampliamente por el Atlántico Norte, desde Senegal hasta Islandia y por todo el Mediterráneo. Aquí algunas especies de esta familia Seriola, ¿no? Sariola dumerili, conocida vulgarmente como medregal coronado. Esta especie desova espontáneamente desde abril hasta octubre, cuando los organismos son mantenidos por 6 años en tanques de 500 metros cúbicos bajo condiciones naturales de fotoperiodo y temperatura, aunque también ha sido reproducida exitosamente mediante inducciones hormonales de 550.000 UI, kilogramos menos 1 o 50 microgramos en kilogramos menos 1. En hembras con ovocitos de tamaño de 600 micras, el indicado para tener una respuesta positiva a la inducción hormonal. Sariola lalandi, conocido vulgarmente como madrigal o jurel aleta amarilla. El jurel de aleta amarilla se capta de un tamaño de 2.3 kilogramos para engorde en jaula flotante. Su periodo de desove se encuentra entre la primavera y verano. Un desovador múltiplo de una temperatura de 23 a 25 grados centígrados, donde sus huevos tienen un tamaño promedio de 1.4 milímetros. Las larvas cuya primera alimentación en el laboratorio se suministra los primeros 3 días de la eclosión. Hablando después de suministrar los 3 días. Tienen un rápido crecimiento alcanzando una talla de 4.5 milímetros en el cuarto día y la metamorfosis ocurre aproximadamente a los 30 días alcanzando una longitud de 15 milímetros. Sariola peruana o medregalo jurel fortuno. Se reproduce naturalmente de mayo a enero a una temperatura de 26 grados centígrados. La profundidad promedio es de 400.000 huevos por hembra. Las larvas son alimentadas con rotíferos de artemia enriquecida con ácido grasoso altamente insaturado y los juveniles son engordados con jaulas flotantes. Este pez presenta canibalismo en las primeras etapas de vida y la supervivencia es muy variable, ya que fluctúa entre el 1 y el 30%. Entre las enfermedades más comunes detectadas en las larvas se encuentra la epiteliositis, según Benetti, 1997. La sariola rivoliana, medregal limón, hojarán común, bojala o guayaipe. En Ecuador se han mantenido reproductores en piscinas de 0.05 hectáreas con 1 metro de profundidad o en piscinas de 18 metros cúbicos a temperatura ambiente
con salinidad de 35 y fotoperiodo natural, llegando a desovar en cautiverio. La incubación de los huevos se lleva a cabo en pequeños recipientes de 50 litros, donde ocurre también la eclosión aproximadamente un día después de la fertilización a altas temperaturas. Las larvas se cultivan en tanques de 500 litros a 26.5 grados centígrados, donde se alimentan con rotíferos enriquecidos, Nauplius de Artemia y dieta seca, con una supervivencia del 35%, observándose canibalismo a partir de la tercera semana. Los juveniles son alimentados 3 veces al día con alimento comercial para trucha. Y aquí Centropomidae viene siendo comúnmente el nombre vulgar, los robalos. Los robalos son un grupo de especies muy apreciados en la carne y de alto valor comercial en gran parte de Latinoamérica. Dentro de este grupo de especies existen numerosos trabajos, estudios e investigaciones, destacando los trabajos efectuados con las especies Centropomus medius. Centropomus medius o robalo paleta o robalo de aleta prieta es una especie que tiene un desarrollo ovárico sincrónico por grupos con un periodo de desoves de septiembre hasta noviembre. La estrategia reproductiva es hermafrodita protántica. En los machos son más pequeños en las hembras. La fecundidad para la hembra es del 0.89 kilogramos, es de 1 millón de huevos. El robalo graso o chucumite. Robalo graso ha sido objetivo de muchos trabajos y ha sido reproducido artificialmente mediante la aplicación de 50 microgramos menos 1 de LHRH y los huevos fertilizados de 82.7% fueron introducidos en un estanque de 1800 litros en una densidad de 31.3 huevos, donde se obtiene un porcentaje de eclosión del 93%. Las larvas pueden alimentarse con rotíferos y más adelante con Metanauplius artemia, continuado el destete con una dieta seca, consiguiendo que la mortalidad durante este proceso sea menor al 4%. Robalo común o blanco. El robalo común es un pez marino carnívoro importante para la industria pesquera comercial y recreativa del Golfo de México. Sobre desoves inducidos con GCH o LHRH, cría larval, producción de juvenil, nutrición y técnicas de destete, consumo de oxígeno y procesos osmorregulares. La especie es considerada hermafrodita protántrica. Paralichidae, conocidos vulgarmente como el lenguado zapato. En Perú se mantuvieron reproductores en el tanque de fibras de vidrio de 300 litros, aunque no hay reportes de estos se reprodujeran en cautiverio. El lenguado fino. Esta especie ha sido trabajada en Ecuador, donde han obtenido desoves naturales que se han mantenido en tanques de 1.5 metros de diámetro en una densidad de 1500 huevos por tanque. Se ha logrado un 70% de supervivencia hasta la talla comercial, aunque la supervivencia larval es menor del 3 al 8%, según Benetti en 1995. Lenguado California. Se ha logrado la inducción hormonal en una dosis de 50 microgramos por kilo, obteniendo huevos mediante masaje abdominal de 315.000 hasta 589.000, aunque con bajas de fertilización del 8 al 64%. Más recientemente se han observado desoves con una supervivencia del 60 al 90%. Lenguado de ojo chico. La inducción al desove se realizó inyectando intramuscularmente GCH 500 en las hembras y de 100 a 200 en los machos, obteniendo desoves voluntarios de huevos en un diámetro de promedio de 0.8 milímetros. El periodo de desove se prolongó entre 78 y 92 días, obteniendo entre 900.000 y 1.1 millón de huevos aproximadamente, según Silva en 1990.
Paralytis orbicinaus. La primera inducción al desove se realizó con un GSH de 300-400 por kilo. Los huevos fueron obtenidos mediante masaje abdominal y posteriormente fecundados, obtenidos una fecundidad de 224.000 y 280.000 huevos por kilo de hembra y una producción de larvas de 40.500 y 83.200 de larvas por kilo de hembra, respectivamente. El lenguado Huarache, donde se han obtenido desoves inducidos con modificaciones del fotoperiodo y la temperatura en peces mantenidos en cautiverio en tanques de 50 metros cúbicos. Se obtuvo una fecundidad promedio de 220.000 huevos, los cuales fueron incubados en tanques de 1.000 litros y posteriormente larvas fueron transferidas a un tanque de 15 metros cúbicos rectangulares y mantenidas a una temperatura de 20 grados centígrados con recambio de agua del 30 al 100%, consiguiendo una supervivencia entre el 50 y 70%. En Uruguay se ha introducido recientemente el esturión siberiano, planificándose una producción de 15 toneladas de caviar para la temporada 2007-2008. Esta especie también ha sido introducida desde Rusia en el sur de Chile y aún no se realiza una producción comercial con esta especie, aunque se ha determinado la metodología de reproducción de alevines y juveniles. El cultivo de larvas se realiza en estanques de fibra de vidrio de 1.5 metros de diámetro y 25 centímetros de profundidad durante 30 a 40 días hasta alcanzar un peso de 2 o 3 gramos. Characide o carácidos. La mayor producción de estas especies nativas de Sudamérica se realiza en Brasil, debido a que superó las 5.000 toneladas en el año 2006, aunque también se registran producciones menores en Venezuela, Perú, Colombia, Panamá y Argentina. Dentro de las características que potencian el cultivo de este grupo de organismos, señalan como la más importante. Estas características que vemos aquí en amarillo son señaladas como las importantes, las cuales son que son omnívoros eufálgicos, aceptan muy bien la alimentación artificial, presentan buenas fases de crecimiento, son poco sensibles y a las condiciones de cultivo tipo estanque, toleran el policultivo, todos los estados de desarrollo pueden ser manejados fácilmente y toleran bien aguas de alta profundidad y bajo pH. Cichlidae, conocido vulgarmente como la tilapia. En general las tilapias son originarias de África, pero en la actualidad se encuentran distribuidas por todo el mundo. Son capaces de adaptarse a condiciones ambientales muy diversas y los manejos reproductivos aplicados en su cultivo. Las diferentes especies de tilapia que se cultivan en Latinoamérica y sus principales características fenotípicas y productivas pueden ser revisadas en Castillo 2006. Son especies dióticas. Los machos poseen 2 orificios ventrales, el ano y el urífico, y las hembras poseen 3, el ano, el progenital y el orificio urinario. Regularmente en condiciones de cultivo la fecundación ocurre en un nido de forma y tamaño muy variado entre las diferentes especies, preparado por el macho en el fondo del estanque. Luego de la fecundación, la hembra cuida de los embriones del estanque de depredadores y luego lleva hasta su boca. En la cavidad bucal aumenta el número de pliegues de epitelio y se desarrolla la glándula faríngea, cuya secreción puede tener funciones antibióticas para aumentar la supervivencia en los embriones, según Randa 1988. Salmonidae, salmones y truchas. La mayoría de las especies Salmonidae son anádromas, ocurriendo su reproducción solo en agua dulce. La producción de salmónidos en Chile el año 2005 alcanzó un total de 614.139 toneladas. Esta se basa en el cultivo del salmón del Atlántico.
una producción de 385.779 total, lo que representa el 62.81% de la población. Regularmente el periodo de puesta natural en los salmónidos ocurre en otoño-invierno en el hemisferio sur, pero varias empresas que cultivan trucha arcoíris en agua fría, un menor del 10 grados centígrados de forma constante, realizan desoves durante la primavera-verano al seleccionar especímenes que mantienen sus patrones reproductivos en función al hemisferio norte. Regularmente durante el desove a los especímenes se les realiza una autopsia. Algún órgano interno, semen o fluido celómico con el fin de detectar la presencia de genes patógenos de algunas enfermedades de transmisión vertical como la enfermedad bacteriana del riñón. La muestra de tejidos y o gametos de un individuo quedan enumerados en forma correlativa, de manera que si un espécimen arroja positivo para alguna de las enfermedades detectadas, sus gametos son eliminados. La extracción de los gametos se realiza en ambientes sin luz directa y baja temperatura, a menor de 10 grados centígrados, utilizando ropa desechable como guantes, mascarillas, cubrebocas, gorros y bata, con el fin de minimizar la transmisión horizontal de enfermedades. La trucha arcoíris y el salmón plateado, el semen es extraído mediante el masaje abdominal, stripping, ya que estas especies producen semen de forma abundante y buena calidad. En el salmón atlántico, en cambio, el volumen de semen producido es bajo y se requiere utilizar la cánula o catéter que se introduce en la porción libre del conducto espermático, y de esta forma se obtiene semen de buena calidad y libre de contaminantes. Los ovarios de los salmónidos son abiertos, por lo que luego de la ovulación los ovocitos quedan libres en la cavidad abdominal. Los gametos son recibidos en receptáculos limpios y secos o bien en bolsas de plástico deshechas. Ovas y semen son almacenados por un tiempo breve de 1 a 2 horas a baja temperatura, menores a 4 grados centígrados, y en ausencia de luz, y se espera la fecundación. El transporte se realiza por medio terrestre, acuáticos o aéreos en cajas de pluma vid con temperaturas entre 2 a 4 grados centígrados en su interior. El semen se mantiene en frascos de cultivo o receptáculos desechables, y las ovas en bolsas desechables a las que se indica oxígeno de forma abundante. Las ovas se transportan acompañadas de líquidos o fluidos celómicos. Para viajes muy largos, el semen es diluido en un extender o dilutor en una de 1 a 2. Estas selecciones son isotónicas y contienen altos niveles de potasio con el fin de mantener bloqueada la motilidad espermática. Para mayor información fisiológica espermática, es recomendable revisar los difluentes espermáticos. Además de las señales, pueden contener antibióticos, glucosa y otros componentes que permiten, además de bloquear la actividad flagelar, bajar la constante crioscópica de la solución. Antes de la fecundación se evalúa la calidad de los gametos. En las larvas se le realiza en forma subjetiva al ojo desnudo, detectando una breve madurez, evaluando el color de las ovas y el color de los aspectos líquidos celómicos. Las ovas de buena calidad se observan un color anaranjado homogéneo y poco turgente. En cambio, los sobremaduras son turgentes producto de hidratación, mayor tamaño de pigmentación. Carotenoides se polarizan y concentran en la región de la ova. La calidad del semen se evalúa también al ojo desnudo en fecundación de pureza y homogeneidad. Microscópicamente determinado el nivel de mortalidad que alcanzan los espermatozoides. La fecundación se realiza regularmente utilizando el método seco, aunque
Es frecuente el uso de activadores espermáticos que reemplacen el líquido celómico, especialmente en aquellas hembras en las que se presenta o hemorrágico en alta salinidad. En estos casos, el líquido celómico se reemplaza por un activador espermático. Estas son soluciones salinas isotínicas que prolongan y potencian la actividad flagelar del espermatozoide. En formulación se pueden utilizar diferentes componentes como glucosa, sales, aminoácidos estabilizadores de pH y mectisalinas. La temperatura regularmente se debe encontrar en menores de 10 grados centígrados. En sistemas utilizados van desde sistemas verticales a horizontales. Frecuentemente se utilizan el flujo de 1 litro por minuto por cada 10.000 embriones. Una vez alcanzado el estado del embrión, los ojos pigmentados se amplían un choque mecánico de los embriones con el fin de eliminar los embriones débiles u ovocitos sin fecundar. En Chile es común que se prolongue el tiempo de periodo de incubación bajando la temperatura en que ocurre el desarrollo embrionario. En este logra comenzar el desarrollo con temperaturas óptimas de 8 a 10 grados centígrados, pero luego de que iniciado el desarrollo se baja la temperatura a cerca de 2 grados centígrados con agua recirculada, pudiendo detectar la eclosión por varios meses y contar de la manera con grupos desfasados para la etapa de crecimiento. En salmónidos, los especímenes triploides adultos se caracterizan por ser estériles. Las hembras no desarrollan gónadas y permanecen durante toda la vida con aspectos de un individuo prepúber, sin caracteres sexuales secundarios, lo que mejora su rendimiento productivo, ya que se mantiene con un IGS menor a 1 y no sufren pérdidas de pigmentación muscular, principal criterio de comercialización en los mercados internacionales. Los machos, en cambio, aunque estériles, desarrollan un testículo que pueden alcanzar un IGS cercano a 4 y producen semen aneuploide. Debido a lo anterior, los caracteres sexuales secundarios se expresan en forma similar a un macho normal y sufren la pérdida de color muscular que impide su comercialización después de iniciar la madurez sexual. Y bueno, eso es todo lo de nuestro tema. Gracias.